Hace unos días acamparon en Plaza de Mayo algunas organizaciones sociales para pedir la libertad de Milagro Sala, la dirigente jujeña que ellos consideran que es presa política. Pero para hablar sobre este tema, estamos comunicados con el doctor en Historia Fabián Arari, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, historiador, docente de la UBA y de la Universidad de San Luis. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, después de tanto tiempo volver a charlar contigo. El gusto es mío, gracias por llamar. Nosotros sabemos que estuviste haciendo un análisis sobre los verdaderos motivos por los cuales Milagro Sala debería continuar preso. ¿Es una presa política? ¿Cuál es la evaluación que haces vos? Mira, es muy interesante el caso de Milagro Sala porque ella concentra una serie de problemas que tienen que ver con la Argentina en los últimos 15 años, 20 años. Uh-huh. Es una dirigente política del peronismo, aunque ella no esté afiliada al PJ, es parte de ese armado. Uh-huh. Y es una dirigente que viene de una extracción obrera, pero ya no lo es. Es una mujer que maneja mucho dinero en Jujuy, tiene 12 autos, tiene varias casas. Es decir, en términos científicos diríamos, es una burguesa. Es decir, uh-huh. Ya no es más una obrera. Claro. Uh-huh. Digamos, lo que pasa es que, bueno, hay cierta cuestión cierta cuestión racista que tiene que ver con que si uno es morocho, entonces es pobre, ¿no? Lo cual no tiene absolutamente nada que ver. En Jujuy hay gente, digamos, con determinados rasgos que es muy pobre y hay gente con determinados rasgos que es muy rica. Claro, inclusive ella lo usó un poco esto, ¿no? Que decía que estaba presa porque era pobre y morocha, dijo en algún momento, ¿no? Claro, no es ni será morocha pero no es pobre, y ser morocho no te hace ni pobre ni rico. Claro. Bueno, lo que digo es que concentra una cantidad de esas cuestiones porque ella se convierte en una puntera política, acumula mucho poder, pero expresa los cambios que hay en la Argentina, sobre todo a partir del 2001, y los introducidos por el kirchnerismo. Ella, digamos, ante Jujuy fue un epicentro de lo que fue el 2001. Si recordemos las movilizaciones del Perro Santillán en los 90, claro. Que fue un epicentro de ebullición de la clase obrera, sobre todo de la clase obrera desocupada, de los estatales, todo lo que uno llamaría la sobrepoblación relativa, y ella se ocupó de controlar todo eso. Entonces, la organización de ella, la Tupac Amaru, se ocupó de poner un freno, de regimentar todo ese descontento, controlarlo a través del Estado, y digamos lo que se llama concesión en realidad es un trabajo digamos una sobreexplotación de los trabajadores con trabajo muy precario, uh-huh. Con entregas de vivienda muy digamos muy a cuentagotas y digamos en el medio negociados. Por ejemplo, ella una de las condenas que ella tiene, una condena firme que la lleva a 13 años de prisión, es un expediente que está denominado Pibes Villeros, por los cuales son dinero que ella se quedaba con el tema de las viviendas, de viviendas que no se hacían, por una suma de alrededor de $12 millones. Uh-huh. Es decir, esta es Milagro Sala, por eso digo que expresa muy bien toda una época y la Argentina reciente. Es decir, frente a un levantamiento de la clase obrera, el Estado se ocupa de reprimir, pero también de regimentar esa población y de degradar sus condiciones de trabajo. ¿En qué sentido? Bueno,
Milagro Sala empleaba gente por debajo del mínimo legal, recibía en el año 2012 2.500 pesos, incluso por el mínimo legal de los trabajadores jornalizados. Ellos cobraban 9 pesos con 40 por, digamos, la hora, contra 13 con 35. Recordemos que el salario de los trabajadores jornalizados siempre es menor el trabajo, el salario mínimo legal. Sí. Y recordemos que el salario mínimo legal siempre está muy por debajo, siempre está al borde de la canasta de entre pobreza e indigencia. Es decir, creo que si miremos lo que está el salario mínimo legal hoy en día, está a 30.000 pesos, ¿no? Es decir, ella todavía los empleaba por debajo de eso. Los empleaba por 12 horas, ¿sí? Cuando todos sabemos que el máximo legal es 8, cuando se lo emplea por más de 8 horas, legalmente hay que pagarle horas extras o algún tipo de bonificación. Bueno, ella no pagaba horas extras y los empleaba 12 horas por menos del salario mínimo legal. No pagaba aportes patronales, no pagaba cargas sociales. Es decir, por eso cuando hablamos de la aparición del trabajo precario y de la administración del trabajo precario, a partir, sobre todo, eso si bien viene en los 90, pero se expande a partir del 2003 y bajo el kirchnerismo, ponemos a Milagro Sala como epicentro de esto en Jujuy, y manejado por fuera del Estado, porque esta gente no era empleada directamente por el Estado, sino era empleada por la Tupac Amaru, una tercerización del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado no se tuviera que hacer cargo de todo esto. Fíjense cómo cada vez que avanzamos vemos cómo se precariza más todavía esto. En el medio ella se enriquece con las dádivas estatales y con directamente el robo, como vimos, de esta causa de los 12 millones de dólares. Pero eso no es todo, es decir, no solamente, digamos, se ocupa de esta precarización, a la cual nos vamos acostumbrando. Yo tuve, cuando fue el caso de Milagro Sala en el 2016, a mí me hizo una entrevista, un gran periodista que lamentablemente falleció, que era Marcelo Sotobiasta. Y me acuerdo que cuando yo le presenté los datos, él me dijo, igual le agradecí mucho haberme llamado, porque en un medio kirchnerista él llamó a alguien opositor a Milagro Sala, me dijo, bueno, pero por lo menos le da trabajo. Y esa frase me pareció muy interesante, ¿no? Porque muestra el nivel de degradación a la cual acostumbramos a la clase obrera. Es decir, los trabajadores jujeños tienen que estar agradecidos de todo esto. Se parece un poco al tema de, digamos, puesto por un kirchnerista, ¿no? Claro, puesto por un kirchnerista parece bueno. Ahora, estas eran frases de los patrones rurales que sometían a sus obreros a las peores condiciones y decían, bueno, pero yo les doy trabajo. Claro. Que en su momento parecía una frase completamente horrorosa. Ahora la dice Milagro Sala y parece bien. Pero a esto nos vamos acostumbrando. Pero no es lo único que hace esta mujer. Ella está acusada y tiene una condena por una agresión a un militante de la corriente clasista combativa. Tiene una condena de 4 años. El militante se llamaba Lucas Arias, ¿sí? Y fue agredido en el Ministerio de Infraestructura de Jujuy. O sea, ella estaba dentro del ministerio como buena funcionaria y agredió a este militante que venía, digamos, a pedir mejores condiciones para los desocupados. Sí, vinculado al perro Santillán, sí. Ella está condenada, es decir, cuando se dice expresa, está condenada por robarse 12 millones de dólares y está condenada por agredir a un militante popular. Claro. Pero eso, digo, no es todo, porque hay una serie de delitos sobre los que ella no responde. Este delito, de lo que hablamos de el trabajo, básicamente la sobreexplotación laboral, nadie nunca la imputó. Ella además agredió a militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores en 2005, agredió a militantes del Partido Obrero en 2006, participó
ella de una golpiza a 2 militantes de la corriente clasista combativa, uno de los cuales tuvo que ser internada por fractura de cráneo. Sí. Y además atacó ella a obreros afreros en 2010. Está vinculada, porque su organización está vinculada a los asesinatos de 2 militantes. Uno es Daniel Condori en Humahuaca en 2012 y otro es Ariel Velázquez en las campañas de las PASO del 2015. Y además de todo esto, es la titular de la Barra Brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con todos los negocios ilegales y las complicidades policiales que se suelen manejar en los casos de las barras bravas. Es decir, por eso cuando yo digo, Milagro Sala condensa la evolución política de la Argentina en los últimos años, estoy hablando de esto. Es decir, esto es lo que tiene la dirigencia política para entregarle a la clase obrera. Salarios miserables, precarización, control, represión y enriquecimiento de un conjunto de arribistas sobre la base de esa precarización. ¿Cómo se explica que haya sectores de la izquierda que digan que es una presa política? Por ahí dejando de lado el arresto original que fue en un campamento que habían hecho, en un acampe, sí. Dejando de lado eso, ¿no? Que por ahí no se hizo bien, se tendría que haber juntado toda la prueba antes y arrestada. Pero, ¿cómo se explica esto? Que haya sectores de la izquierda que digan que es una presa política. En su momento nosotros dijimos, por un acampe no se puede poner preso a nadie. Claro. Porque un acampe no es un delito. Pero ella, actualmente, no está condenada. El problema que ella tiene, no es la condena que ella tiene, no es por el acampe. Ella tiene 3 condenas. Una, la que yo dije, por la causa Lucas Arias, el dirigente de la CCC. La otra, la más grave, porque la de Lucas Arias son 4 años de prisión. La del robo de los 12 millones de dólares, que era para viviendas, así que son 13 años de prisión. Y después tiene una tercera causa, que es un escrache a Gerardo Morales, que son 3 años. Fíjate que es la menor. Claro. Digamos, la de Gerardo Morales son 3 años. La agresión a Lucas Arias son 4 años y la de el robo, digamos, claro, son de 13 años. Entonces, digamos, por el escrache, y uno no tendría que, digamos, a mí me parece que no se debería penalizar el escrache, pero acá la cuestión va más allá de por qué la ponen presa. Es decir, Milagro Sala tiene que estar presa. Y una cosa importante, Milagro Sala no está en la cárcel, está en la casa, cumple arresto domiciliario en una casa, digamos, a todo lujo. Ella tiene una casa a todo lujo, muy suntuosa, y vive en esa casa, está haciendo el arresto domiciliario. Claro. No está cumpliendo cárcel efectiva. Ella, si nosotros sumamos 4 más 3 más 13 son 20 años. Claro. Eso ameritaría cárcel efectiva. Y común, claro. Y pero común. Esto lo de la izquierda, ¿qué pasa? Que más han ido y se movilizan allá. Muchos dicen, bueno, es gente que viene de afuera y que realmente no sabe lo que pasa en Jujuy. En Jujuy creo que tienen claro lo que es Milagro Sala. Se demuestra cada vez que hay elecciones también. Pero, ¿cómo lo ves vos esto? Mira, a mí me parece, a mí no me extraña. Es decir, lo que yo también, digamos, habría que ver si podemos llamar a lo que se llama el trotskismo argentino izquierda. Esa es otra discusión. Ellos defienden a Milagro Sala porque defendieron a Devido. Claro. Ellos defendieron a Julio Devido, defendieron a Lula, defendieron a Evo Morales, defendieron a Maduro. Digamos, están en esa línea del NACAM Pop, es decir, están en esa alianza populista, uno podría decir, ¿no? Ellos creen que el kirchnerismo es algo mejor que el macrismo y por lo tanto hay que defender al kirchnerismo. En el fondo aparece eso, aunque en alguna que otra declaración se delimiten. En el fondo
cree en eso. Y por lo tanto es lógico que salgan a defender a las figuras emblemáticas del kirchnerismo. A mí no me extraña, son, digamos, uno lo observa en los últimos años ya la cosa más desnuda en la izquierda, las declaraciones más desnudas, y uno observa eso, es decir, son una socialdemocracia. No quiero hablar de algo reciente, pero cuando la selección salió campeona de América, digamos, los principales dirigentes de izquierda vergonzosamente festejando, haciendo gala de su nacionalismo, pero diciendo es para Bolsonaro que lo mira por TV, haciendo prácticamente campaña por Lula da Silva, ¿no? Es decir, y entrando en sintonía con Alberto. Es decir, como en un país que tiene 100.000 muertos, que está destruido, nos parece que tenemos algo para festejar, ¿no? Es decir, es gravísimo. Más allá del contagio que pueda aparecer en la 9 de julio con tanta gente junta, sin barbijo, pero al margen de eso, es decir, lo que uno observa en la izquierda es que está mostrando su faceta socialdemócrata. Y entonces a mí no me extraña que esté defendiendo a Milagro Sala. El problema, el grave problema, me parece a mí, porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, el grave problema es la confusión. Entonces que la gente empieza a creer que esos partidos que están en el FITU o el Nuevo Más o la Tendencia, crean que eso es la izquierda. Ese es un problema, ¿no? Claro. Lo que uno ve es que se abandonaron las banderas que eran banderas de la izquierda, la lucha anticorrupción y la lucha contra el alza del costo de vida, que sería la inflación, eran banderas emblemáticas de la izquierda, y eso se lo regalaron a otros sectores, ¿no? Mira, a mí me parece que como mínimo una asesina de obreros tiene que estar presa. Claro. Ella está vinculada, ya dije, a 2 asesinatos de 2 obreros, Daniel Condori y Daniel Velázquez. Además, una persona así mínimo tiene que estar presa. Es decir, si a Videla lo agarran, lo ponen preso por un problema impositivo, ¿vamos a pedir la libertad de Videla? Obviamente entre Videla y Milagro Sala uno dice, hay una diferencia, está bien, pero son dos, uno puede ver efectivamente la magnitud de la masacre de la dictadura es enorme. Pero esta mujer, digamos, está vinculada a asesinatos de militantes de izquierda y obreros, y está vinculada a represión a partidos obreros. Entonces, en ese punto, uno diría, esta mujer tiene que estar presa. Como tiene que estar preso cualquier, digamos, uno dice, tiene que estar preso Pedraza, ¿no? Claro. ¿Y por qué no tiene que estar preso Milagro Sala? ¿Por qué hacemos campaña por Pedraza, contra Pedraza y no contra Milagro Sala? Si cualquier asesino obrero tiene que estar preso, y eso me parece mínimo. Después, los otros delitos, es de una persona que negrea y que se enriquece con la sobreexplotación de los obreros, tiene que estar presa. Está muy claro, me parece que es una explicación muy necesaria, sobre todo en este momento que, como vos bien decías, es un momento de confusión, ¿no? Mucha gente que veía ahí los acampes pidiendo la libertad de Milagro Sala. Ahora te puedo cambiar un minutito de tema, no te llamamos por este tema, pero me gustaría un poco tu opinión. Porque vos fuiste el primero que dijo que en Bolivia no había habido golpe de Estado. Después aparecieron otros como Santiago Donel, me acuerdo, que escribió también sobre eso. Y bueno, y ahora reaparece el tema con esto de las balas que se mandaron, y aparece el tema diciendo, bueno, Macri apoyó el golpe de Estado. Brevemente, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sobre lo que está pasando con Bolivia. A ver, acá hay una cuestión importante, y es la siguiente. Vuelvo a lo mismo. La izquierda no puede ser rehén de ninguna fuerza burguesa. Porque eso es ponerse en contra de la clase obrera. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Sobre eso podemos empezar a analizar.
como dije en su momento, en Bolivia no hubo golpe de Estado. ¿Eso qué significa? ¿Que uno va a apoyar al gobierno de Áñez? Con ninguna circunstancia. No, claro. Pero de la misma forma que uno pelea contra De la Rúa y uno sabe que Duhalde conspiraba contra De la Rúa. Uh-huh. Y uno sabe que la primer chispa contra De la Rúa la estableció Duhalde. Nada más que Duhalde quería que se vaya a Cavallo y quería armar una especie de gobierno de coalición. Pero uno pelea contra De la Rúa y pelea contra Duhalde. Nos dice que hubo un golpe contra De la Rúa y entonces quiere que vuelva De la Rúa. Entonces, aquí es lo mismo. Es decir, uno pelea contra Evo Morales y pelea contra Áñez. Pero curiosamente, quienes no pelearon contra Áñez son los del MAS. Curioso golpe de Estado en el cual no se restringen las libertades públicas. El partido de Milagro, el partido de Evo Morales siguió existiendo y después hizo campaña electoral. Curioso golpe de Estado que el Parlamento sigue funcionando y el Parlamento está en poder del MAS, o sea, de Evo Morales. Curioso golpe de Estado que el Parlamento legitima a la presidencia de Áñez. Y curioso golpe de Estado que después llama a elecciones y, bueno, la gente hace campaña. No, es decir, es un golpe de Estado muy curioso. ¿Qué es lo que no quieren, qué es lo que no quiere entender o qué es lo que no quiere reconocer el kirchnerismo? Que a Evo lo volteó una movilización popular. Claro. Y que él dio la orden, es interesante, ahora Eva Copa, una persona que rompió con Evo, eso después en algún momento, si quieren hablar de Bolivia, nos ponemos a hablar porque efectivamente lo que se mostró en las últimas elecciones en Bolivia es que Evo no controla el MAS y que efectivamente el MAS se va disgregando. Eva Copa es una gran dirigente del MAS que rompió luego con el MAS, fue a las elecciones sola y ganó en el Alto. ¿Sí? En el corazón del MAS ganó esta Eva Copa que rompió con el MAS. Bueno, Eva Copa dijo que a ella le habían dado la orden de que ella también tenía que renunciar. Ella no renunció, se quedó en el Parlamento. Áñez asumió porque nadie del MAS quiso agarrar. Porque renunció Morales, renunció el vice, fueron renunciando los que tenían que tomar el poder y no lo quisieron tomar. Pero no hubo, una orden que no... y la orden provino del propio Morales, no agarren el gobierno. Y entonces, ¿vos pensás que lo que pasa ahora con el tema de las municiones sí. y de los antimotines, eso tiene que ver con también una interna de ellos, de Bolivia? A ver, el golpe no sé, el golpe que no fue, se hizo por una movilización popular. Ese gobierno de Áñez no va a ser ni más ni menos fuerte porque Macri le venda, no sé, ¿qué le vendió? 2 chalecos antibalas, 3. ¿Qué es cuánto le vendió? Primero que es una venta, ¿sí? Segundo, ¿cuánto armamento le dio para que haga qué? Un gobierno que duró un año menos. O sea, un gobierno que no duró nada en términos estrictos. Es decir, ¿cuánto lo blindó? ¿No? Es decir, ese es el relato, que en realidad tiene más que ver con la política local. La idea de armar un relato sobre Macri, que bueno, en realidad Macri es un golpista, es un fascista, es Videla, toda esa cuestión, Macri es la dictadura. Bueno, si vos, está bien, nosotros somos un desastre, nosotros llevamos a la Argentina, del infierno directamente al noveno círculo. Pero Macri es peor. Es decir, nosotros te podemos matar de hambre, matar de COVID, te podemos dejar desocupado, sí, pero Macri es el fascismo, es una especie de Hitler. Entonces, votame. No, es decir, es el último recurso. Es un
es una especie, un giro más del relato, independientemente de la causa, de la causa en concreto, ¿sí? Claro. Porque el proceso boliviano no se define porque Macri vendió una granada más, una granada menos. Claro. En síntesis, lo que pasaría con este relato es, no tienen nada para mostrar en las elecciones y tienen que buscar algo para denigrar al gobierno anterior, que todos sabemos que fue un desastre, pero que ellos no son mucho menos desastre, ¿no? Claro, es que efectivamente la oportunidad para denigrar al macrismo tenía que ver cuando vos asumiste el gobierno y mostrar que haces algo mejor. Claro. Pero, digamos, acá es una competencia por ver quién destruye más el país. Y obviamente la competencia siempre la gana el que tiene el poder. Claro, claro. Y bueno. Está muy claro. Fabián, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Como siempre, una comunicación muy, muy interesante. Recordemos también que Fabián Harari ha sacado el libro Las 3K, que es un libro que yo recomiendo porque ahí muestra cómo se tercerizaba la represión en el kirchnerismo. Y de paso te pregunto, ¿estás preparando algún trabajo? Mira, en este momento estoy escribiendo sobre Cuba. Estaba escribiendo algo sobre Cuba que vamos a sacar muy rápidamente, entre hoy y mañana ya estamos sacando algo sobre Cuba. Digamos, uno siempre está escribiendo, pero digamos, nosotros, en este momento estamos, cuando hablo de estamos, hablo de Razón y Revolución, ¿no? Obviamente. Sí. En este momento estamos escribiendo, estamos concentrándonos en la idea de la necesidad de un programa para la revolución en la Argentina, ¿no? Es decir, la necesidad de condensar una cantidad de conocimientos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de más de 20 años, desarrollarlos en un programa, ¿no? Es decir, un programa para la izquierda argentina, un programa científico, con un curso de acción real sobre la base de un conocimiento real de los problemas de la Argentina. Está muy claro, Fabián. Bueno, entonces muy pronto nos volveremos a comunicar. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta comunicación. No, un abrazo para vos. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Fabián Harari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Luis. Muy interesante, como siempre, sus posiciones y lo que hace tener una cierta esperanza en determinada izquierda que nos haga volver a lo que nunca debería haber dejado la izquierda de hacer, que es pelear contra la corrupción, que es pelear contra los ajustes y que es pelear contra todos aquellos que en definitiva nos han llevado a la situación que hoy nos encontramos y que nos cuesta tanto salir, ¿no?